Bueno, vamos a continuar con el tema anterior en el que nos quedamos. Es poco lo que falta, así que ¿Puedes prender tu cámara o no te lo permito? estoy en el iPad y no sirve mi cámara. Ok, está bien. ¿Sí se cambió la diapo? Sí. Bueno, vamos a empezar con el labio, las malformaciones faciales, que son labio leporino y paladar hendido, que también es conocida como fisura labiopalatina. Se le conoce así porque usualmente el paladar hendido viene siempre acompañado, bueno, casi siempre viene acompañado del labio leporino, y es muy raro que se presenten de manera aislada. Vamos a tener que es la malformación craneal, malformación craniofacial más frecuente, y es producida por una falla en la gestión de los procesos faciales durante las primeras semanas de la embriogénesis, aproximadamente entre la cuarta y 10ª semana de gestación. Y de manera general vamos a tener que el tratamiento constituye pues, un abordaje multidisciplinario que va a abarcar desde el nacimiento hasta los 16, 18 años para tratar los problemas que persistan. Eso lo vamos a ver a continuación. Y a ver. En cuanto a las definiciones, pues vamos a tener que el paladar hendido va a ser la apertura del techo de la cavidad bucal por una fusión incompleta de los primordios del paladar, y el labio leporino, por otra parte, va a ser el producto de la fusión incompleta del proceso intermaxilar. Como podemos ver en la imagen de abajo, de la izquierda, se puede tener principalmente tres presentaciones. Podemos tener la bilateral, en la que van a estar afectadas las dos porciones del maxilar, la unilateral cuando solo afecta a un lado, y pues estas pueden ser completas o incompletas dependiendo si llegan hasta las fosas nasales o no. Y pues la literatura menciona que la presentación más frecuente es la del lado izquierdo. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de la embriología para entender mejor esta malformación. Vamos a recordar que al final de la semana 4 van a aparecer las prominencias faciales, maxilares y mandibulares. Y después, en la semana 6, estas prominencias maxilares se van a ir creciendo y van a ir empujando en dirección medial a las prominencias nasales mediales. Y esto va a hacer que al final se fusionen y se formen el labio superior. Y el segmento intermaxilar pues, va a tener el componente labial, maxilar y palatino. Ya la sexta semana, las crestas palatinas van a dar lugar al paladar secundario. Eso es lo que sucedería de manera normal. En resumen, cuando sucede esta malformación es porque hay una falla en la unión de los procesos que dan lugar a esta malformación. Lo importante de conocer esto de los tiempos es porque pues para tener en cuenta los factores de riesgo para poder prevenir esta malformación, se tiene que hacer esta prevención en etapas muy tempranas de la gestación, sobre todo en las primeras semanas o incluso antes de la gestación, ¿no? Y en cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a tener que existen muchos que pueden afectar este proceso de la embriogénesis tempranamente. Estos factores pueden ser tanto genéticos como ambientales. Y algunos de los factores son los siguientes que están allá abajo. La deficiencia de ácido fólico, el alcoholismo y tabaquismo de la madre, la exposición a ciertos medicamentos como los anticonvulsivantes, como el topiramato, el trimestopin también, y también la exposición a ciertos metales pesados como el mercurio y plomo. Y pues lo mismo, esos factores es importante conocerlos pues para que cuando nos llegue una mujer embarazada, pues tratar de prevenir que se dé esta malformación. En cuanto a la herencia, vamos a tener que 4 puntos importantes. Se va a tratar de una herencia no mendeliana. Como ya sabemos, si recordamos la herencia mendeliana, pues es cuando existen genes dominantes y recesivos en donde siempre aplica la penetrancia completa. Nos da como resultado la autosómico dominante o autosómico recesivo o el ligado al sexo. En este caso no va a ser así porque pues no es el caso, no es una herencia mendeliana. Aquí no sigue este patrón.
Y aquí sí todos los pacientes van a tener el daño genético y en cierta medida van a expresar un cierto porcentaje de esta malformación. En general, los factores de riesgo que pones son para herencia no mendeliana, para cualquier defecto, no exclusivamente para labio y paladar hendido, es en general. Sí. Y bueno, vamos a tener que va a tener una penetrancia incompleta, porque pues es no mendeliana, va a ser poligénica, es decir, que van a participar varios genes en el cierre de esta malformación. Y pues ya dijimos que es multifactorial, porque tiene factores genéticos y no genéticos. Y en cuanto a la probabilidad de recurrencia, esto va a depender del caso índice, la intensidad del defecto y cuántos casos hay en la familia. Nos menciona que si el padre o la madre están afectados, el riesgo aumenta de un 14 a un 15%. Y si se tiene hermanos, tíos, primos, abuelos, el riesgo es menor, pero pues sigue habiendo riesgo del 1 al 3%. Leonel, en cuanto al manejo, lo que debemos tener en cuenta es que la fusión del paladar blando no va a ser la adecuada. Por lo tanto, la fonación va a estar comprometida. Y cuando hay paladar hendido, también la fusión va a estar comprometida. Y esto nos va a dar un mayor riesgo de aspiración. Al momento de la succión va a haber un riesgo de aspiración de la leche hacia la vía superior. Que también puede ocasionar infecciones y problemas. Para el diagnóstico, pues, se hace, pues, viendo al bebé, ¿no? Clínicamente se ve malformación y también por ultrasonido 3D. Y en cuanto al tratamiento, pues, nos menciona que vamos a poder usar el obturador, que es una prótesis, para alimentar al bebé. También hacer las recomendaciones a los padres, a la madre, de no darle al bebé, no darle de comer en una posición acostada, pues para evitar que la leche se vaya a la vía aérea o a la tropa de Eustaquio, para prevenir pues una otitis media. Y bueno, a los 3 a 6 meses se recomienda hacer la cirugía labial con o sin secreción nasal. Y mencionaba que hay que esperar hasta el año o a los 18 meses para hacer la cirugía palatina, para que el niño ya haya ablastado. Y bueno, a pesar de que la cirugía sea exitosa, en la mayoría de los casos, muchas veces no va a terminar con una función 100% normal el niño. Es decir, que siempre va a haber una oclusión cierto grado incompleta. Y pues esto va a repercutir en el paciente al que siga teniendo riesgos de otitis media aguda y defectos en la fonación. Y pues normalmente son varias operaciones que va a tener el niño, hasta más de 2. Y para el manejo, pues también después se menciona que el niño va a tener que ir a terapia lingüística, psicológica, pues porque esto repercute en su autoestima. Y básicamente ese es el manejo. Y sería todo en cuanto a las malformaciones faciales. ¿Algo que quiera añadir, doctora? Pues te quería preguntar que distinguieras la herencia mendeliana de la no mendeliana. O sea, ¿cómo se da? Básicamente, si en la herencia mendeliana existen factores de riesgo. En la herencia mendeliana sí existen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En cuanto a los factores. En cuanto a la herencia mendeliana y no mendeliana. No sé, no recuerdo. Aquí estamos viendo que en este tipo de malformaciones o las malformaciones provocadas por herencia no mendeliana están asociadas a factores de riesgo. Y aquí menciona los principales. Y como ya dije, no necesariamente es para labio y paladar hendido, también están para las
las del sistema neurológico y cualquier otra malformación que sea no mendeliana. La mendeliana, bueno, estas que tienen factores de riesgo se dice que son poligénicas o multigénicas, porque muchos genes están alterados y hay translocaciones en los genes responsables, mientras que y estas son las que son susceptibles que podamos prevenir, porque conociendo los factores de riesgo, podemos prevenir, y es en población en general, porque se dan en cualquier persona que tenga los factores de riesgo lo suficiente para provocarlos. Mientras que la herencia mendeliana es la herencia que es un gen generalmente el que está implicado. Y tenemos ahí tres tipos, los asociados al cromosoma X, las autosómicas dominantes y las recesivas, nada más. Allá solo podemos dar consejo genético, lo vamos a ver más adelante. No hay manera de prevenir, como en este caso, ¿no? Tómate hierro, hazte esto, hazte lo otro. Fijarse, los pacientes que toman topiramato de rutina, cuando se planea un embarazo hay que suspenderlo cierto tiempo, depende de la droga, hay unas de 6 meses, hay veces un año, otras un mes, antes de planificar un embarazo por los riesgos que tienen para provocar una malformación. Mientras que en la mendeliana pues no es posible porque eso ya es herencia que pasa directo de los padres, abuelos y generaciones pasadas. Ok, sí, ya me quedó claro, doctora, gracias. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a las malformaciones craneales. Tenemos a la craneosinostosis, que esta se refiere al cierre prematuro de una o varias suturas de los huesos del cráneo. Esta se puede clasificar en primaria y secundaria. Está asociada a un defecto en la formación del cráneo, va a ser primaria, puede estar no acompañada de un síndrome, y la secundaria pues se produce por el fracaso del crecimiento cerebral, como en condiciones como raquitismo, hipertiroidismo y talasemia, creo que mencionaron. En cuanto a la causa, tenemos que es desconocida, pero se conoce que está presente en una gran cantidad de síndromes genéticos. Y también hay un mayor riesgo en el hipertiroidismo materno, como ya mencioné. Y como dato, pues hay que recordar aquí que los huesos del cráneo ya se encuentran bien desarrollados a el 5º mes de la gestación. Y aquí hay una imagen para recordar las fontanelas, la anterior, la posterior, la central, la mastoidea, y las suturas igual, la sagital, la coronal y bueno, más adelante lo vamos a ver, que dependiendo de qué sutura se encuentra afectada, va a ser el tipo de deformidad específica que va a adquirir la cabeza. Y aquí un recuadro donde está la clasificación de acuerdo a cuando se presenta acompañada de síndrome y los genes que tienen la mutación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la deformidad pues va a ser evidente al nacimiento en la mayoría de los casos. Y a la palpación, cuando se toca la sutura, se va a notar un reborde óseo prominente, y la fusión de las suturas puede confirmarse mediante las radiografías simples craneales o mediante una tomografía de reconstrucción 3D, como la que vemos en la imagen, donde tenemos un cráneo con sinostosis de la sutura sagital y se ve la unión de estas suturas, la reconstrucción 3D. Bueno, en esta tabla están resumidas las características clínicas y epidemiológicas de las craneosinostosis más frecuentes, con sus respectivas imágenes alrededor. Y pues vamos a tener que la más común va a ser la de tipo sagital, y se dice que va a ser más frecuente en varones, y va a dar lugar a una deformidad craneal que va a recibir el nombre de
la placocefalia, en el que se va a ver un aumento anteroposterior y menciona que va a tener forma de barco. La imagen es la de abajo, la del niño con más cabello. Allá dice escarpocefalia. Y vamos a tener un frontal abombado, un occipicio prominente y una sutura palpable elevada. El perímetro craneal dice que puede ser normal, pero el diámetro biparietal va a estar disminuido. Luego tenemos a la de tipo coronal, en la que dice que es más frecuente en mujeres, y esta va a estar asociada, puede estar asociada a síndrome de Apert y a la enfermedad de Cruzón. Puede ser bilateral o unilateral. Cuando es bilateral recibe el nombre de brachicefalia. Cuando es de un solo lado recibe el nombre de brachiocefalia. Y en esta, cuando es unilateral, en la brachiocefalia va a estar afectada la simetría del rostro, como se muestra en la imagen de arribita, de la derecha, de la línea de la derecha, donde se ve la desviación nasal. Y después del tratamiento quirúrgico, pues ya se ve su rostro más normal. Luego están las otras tres, son menos frecuentes, que son la lamboidea, la metópica y la múltiple. La lamboidea pues puede estar presente en 10 a 20% de los casos, puede ser unilateral o bilateral también. La metópica pues está asociada a anomalías del cromosoma y va a tener la presentación de trigonocefalia. Se hace la deformidad, en la que se va a ver una frente puntiaguda y prominente en la línea media, que es la imagen de hasta la derecha, de abajo. Y la múltiple pues es cuando se conoce como, o sea, van a estar afectadas todas las suturas, y la deformidad se va a llamar oxicefalia. Y pues sería todo en cuanto a esto. Y bueno, aquí otro esquema que resume todo lo que ya dije de manera más sistemática. Bueno, los trastornos genéticos, como ya había mencionado, los trastornos genéticos van a estar muy asociados, y estos que están aquí son los más prevalentes. Tenemos al síndrome de Apert, de Cruzón, el de Pfeiffer, al de Sartre-Metzen, el de Moine y el de Carpenter. Imágenes. Y pues vamos a tener que en cada una va a estar afectada una determinada sutura. Ya se describe. Y además algunas pueden estar acompañadas de otras malformaciones clínicas en manos y pies, como se muestran en las tablas, como sindactilia, fusión del tarso, y por eso hay que tener, cuando veamos un cráneo extraño, hay que también hacer una buena exploración en las extremidades, manos y pies. Bueno, ¿qué hacer cuando nos llega un paciente con cráneo extraño? Lo primero que hay que hacer es palpar las fontanelas, y dependiendo de la edad que tenga el niño, pues hay que saber cuáles deben estar cerradas y abiertas. Si encontramos que todas están abiertas, es muy probable que esta deformidad se deba a la postura en la que el niño duerme, siempre y cuando no encontremos ninguna afectación facial. Si ese es el caso, o sea, en el que no hay ninguna afectación facial y todas están abiertas, probablemente se deba a la posición del niño al dormir. Y lo que hay que hacer es cambiar esta postura al dormir. Pero si notamos que hay una simetría facial, lo primero que hay que hacer es hacer un TAC simple y ver que no se trate de un síndrome de los que ya mencionamos. Y si encontramos que una de las estructuras está cerrada, esta se trata como directamente como una craneosinostosis verdadera. Y ya si no podemos distinguir de manera certera, lo mejor es pedir un TAC para determinar exactamente qué está pasando.
Y pues, en resumen es eso básicamente. Que si tenemos una deformidad craneal hay que ver si se trata de una craneosynostosis verdadera o si es postural. Entonces, pues hay que ver si tiene el paciente datos de los que ya mencionamos como fundafilia u otras malformaciones asociadas, pues es probable que se trate de una craneosynostosis sindromática. Pues hay que referirlo urgentemente a neurocirugía, porque esos esos bebés presentan mayor riesgo de fracción del nervio óptico, función del cerebelo, también restricción del crecimiento cerebral. Y pues eso sería todo. Y bueno, aquí hay una tabla donde enlista cómo diferenciar si se trata de una deformativa o sinostósica. Y allá te pone que los antecedentes obstétricos, si hubo compresión intrauterina o no. Bueno, aquí lo importante también es mencionarla. Si hay una zona alopécica, probablemente se trate de una deformativa, no de una sinostótica. Y también el tiempo que el niño pasa en decúbito prono es importante. Si pasa el tiempo, a veces esa deformidad se debe a que no lo cambian como ya mencioné, de la posición al dormir, no es la adecuada, no la cambian padre. Y pues sería todo. Puedes revisarla, la deformativa, no hay cierre de las fontanelas, porque solamente se ve o sea, la cabeza asimétrica por la posición que los tienen al dormir, ¿no? A veces los ponen siempre en la misma posición, o en las guarderías que los dejan en lo mismo, que no los mueven. Entonces allá se distingue fácilmente porque las fontanelas están bien, los perineocefálicos también están bien. El problema de la craneosinostosis, cuando son alguna sutura, pues deforma el cráneo, pero cuando es en general, restringe el crecimiento del encéfalo y puede provocar, pues, lo mismo que hemos platicado en otras veces, el volumen dentro del cráneo, al cerrarse prematuramente, impide el crecimiento y puede provocar, pues, mucho retardo en el desarrollo y mucha más malformación, porque cuando se cierra solamente uno o dos, a pesar que el cerebro queda así, pues feo, deforme, pero está creciendo en alguna parte, y si no se acompaña con algún síndrome que provoque retraso psicomotor, podríamos decir que tienen un desarrollo neurológico adecuado, aunque la cabeza esté deforme. Ya, pues como se dice, bueno, es cuestión de estética. Y pues se trata de tratarlos desde pequeños. A veces requieren múltiples cirugías, porque donde cortan y tratan de aliviar para la deformidad, con el tiempo se vuelve a cerrar y requieren otra cirugía, y son muchas cirugías de estos pequeños con tal de mantener el buen desarrollo neurológico. No veo ninguna mano levantada. Creo que podemos seguir con el siguiente tema. Ok, doctora. Voy a dejar de compartir. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Se puede ver? Buenos días. Todavía no. Ok. Ok. Infección de vías urinarias. Primero, ¿no? Sí. Sí. ¿Se ve bien? Sí. ¿Puedes prender tu cámara, Paola, o no puedes?
No, porque está trabajando mi hermano y el internet está muy lento ahorita. Entonces no sé si, o sea, ya me ha sacado varias veces de de las reuniones anteriores. No sé Ok, si soporte, está bien. pero sí se ve grande. Se ve bien, sí, lo veo Ok. bien. Bueno. Bueno, pues vamos a empezar con las infecciones de vías urinarias. Eh, la parte superior izquierda, pues tenemos la definición que nos da el Martínez. Pues es cambios fisiológicos o fisiopatológicos que van a suceder como consecuencia de, pues, nos refiere a una cantidad significativa de unidades formadoras de colonias. En este caso, nos dan el punto de corte de más de 100.000 y pues que estas van a estar a lo largo de las vías urinarias, que pueden llegar hasta el parénquima renal o no. Y lo que yo considero lo más completa del lado derecho está la definición del Nelson, en donde nos dice que debemos de considerar una infección de vía urinaria cuando vamos a contar con un cultivo en donde van a haber más de 50.000 unidades formadoras por mililitro, que tiene que ser del mismo germen, de uno solo, y pues dependiendo de la técnica de obtención de la muestra que nosotros realicemos, es el punto de corte más específico. Más adelante lo vamos a ver. También tenemos que tener un análisis de orina que sea sugestivo con piuria, que es decir, que tenga leucocitos en la orina o que tenga las bacterias, ¿no? Y que tenga síntomas, tiene que tener síntomas. ¿Por qué son importantes las infecciones de vías urinarias? Porque van a ser un marcador, sobre todo en menores de un año, en edades pediátricas en general, de anormalidades anatómicas o funcionales subyacentes, ¿no? Y pues que una infección de vía urinaria que no sea tratada de manera adecuada nos puede llevar a un daño reversible de la función renal. El Martínez igual nos da unas definiciones de cómo vamos a definir una infección complicada. Es cuando pues, pongas a tu paciente que tenga un factor de riesgo para alguna malformación, ya sea congénito o adquirido. Esto pues lo podemos saber por historia clínica, exploración física, o que tenga datos obstructivos que nos van a llevar a que esta se complique, ¿no? Igual nos dan una diferencia entre si es una infección recurrente, si es una recaída o si es una reinfección. Se va a definir como recurrencia, que haya una reaparición en el cultivo después de que se haya documentado uno estéril, ¿no? O sea, que tuvo una infección y luego se le realizó un cultivo después como seguimiento y salió estéril y luego volvió a recaer. Voy a recurrir, porque recaída o recidiva es que hace referencia al germen que lo está causando, que tiene que ser el mismo que al anterior caso, al cuadro, perdón. Y la reinfección es cuando se trata de un agente causal distinto. En cuanto a su epidemiología, pues tenemos que las infecciones de vías urinarias van a ser la infección más frecuente en menores de un año. Y específicamente va a ser frecuente en niños cuando son estos menores a 3 meses. Ya cuando son mayores a 3 meses, este es más frecuente en niñas y eso tiene que ver con el tamaño de la uretra y la relación va a ser de 10:1, o sea que es 10 veces más frecuente que se presente en niñas que en niños. Y la GPC nos maneja que va a tener una prevalencia de 8 a 35% cuando el niño está desnutrido. Ahora, en su etiología, pues arriba tenemos una tabla en donde nos ponen los diferentes agentes que nos podemos encontrar. Las bacterias son las más comunes, pero también pueden haber virus, hongos y parásitos, ¿no? Dentro de las bacterias, pues la que va a representar del 80 al 90%, aunque este porcentaje varía dependiendo de la bibliografía que revises, pues va a ser la E. coli. Esta va a ser una bacteria negativa, que es aeróbica, es la que mayormente se va a aislar. En edades pues ya más seccionadas, por ejemplo neonatos y lactantes menores, pues el segundo patógeno que más aísla es la Klebsiella. En el caso de los adolescentes, pues nosotros tenemos que investigar sobre otros agentes como son el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus.
Y en el caso de las pseudomonas y proteus, estos se han relacionado cuando tenemos una intervención en la vía urinaria, como puede ser la colocación de una sonda, de un catéter uretral, o también igual se han relacionado con litiasis o malformaciones. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que las infecciones de vías urinarias van a estar favorecidas por 3 grandes grupos de factores, ¿no? Que son los factores propios del agente causal o el agente etiológico, las alteraciones propias de la vía urinaria que se encuentra en una malformación y las condiciones del huésped que hace referencia a cómo está su defensa. En cuanto al agente causal, pues tenemos que van a poseer, sobre todo la Escherichia coli, que es la que más se describe, ciertas características que lo ayudan a que se adhiera al epitelio de las vías urinarias, ¿no? Se han descrito que cuentan con diferentes tipos de fimbrias o filos que hacen que sean resistentes a que se puedan adherir al epitelio y que estas no se barran con el efecto de la orina, ¿no? Con el flujo de la orina. Otras bacterias, como por ejemplo los proteus, estas tienen otros factores aparte de esta, como puede ser que la producción de una enzima denominada ureasa, que esta pues va a degradar la urea, ¿no? Y esta va a crear también que el pH de la orina se vuelva alcalino, más alcalino de normal. Y al volverse alcalino, no solo específicamente por este agente, sino que en general cuando la orina se vuelve alcalina, esto favorece a la precipitación de sales y por lo tanto a la formación de litos. ¿Es la alcalina o lo ácido? ¿Perdón? Estás diciendo que la orina alcalina precipita los litos. Me parece que es al revés, es la orina ácida. Porque cuando hay litos, pues lo que se hace es alcalinizar la orina. A lo mejor ahorita que cuando lleguemos a litiasis, tienes eso. Sí. Ok. También depende del tipo de lito, ¿no? En general, lo que se hace es alcalinizar la orina, pero habría que ver qué tipo de lito se trata. Sí. Bueno, igual de esto, pues ahora vamos a ver los otros 2 factores. De manera general, pues estas bacterias, cómo van a llegar al torrente, al epitelio urinario, puede ser la más común es que sea por vía ascendente y la menos común es la hematógena, pero igual se puede presentar sobre todo en neonatos y en lactantes pequeños y sobre todo si está cursando por un cuadro séptico o si en general está inmunocomprometido. En cuanto a los factores que van a precipitar, hay ciertos factores que se consideran como protectores y que evitan la invasión, o sea, la adhesión de los patógenos, como son la composición de la orina, es decir, la ausencia de hierro y la glucosa nos ayudan a esta, igual que el pH de la orina y la osmolaridad, igual cuando son bajas, impiden este crecimiento bacteriano. También se han descrito una proteína que se llama transforsal y otras proteínas que actúan como protectores de este epitelio. Otros factores son como el vaciado completo y periódico de la vejiga, que evita que ésta se acumule. Y ya del huésped serían los factores humorales e inmunológicos que tienen el efecto fagocítico, ¿no? Sobre la mucosa y que también producen una IgA que van a intervenir en esta defensa.
En cuanto a, aquí tenemos una imagen que es tomada del Nelson, en donde nos mencionan igual los factores. Son los mismos que ya mencionamos, solo que están presentados de diferente manera. Y de los de riesgo o potenciadores, aquí están un poquito más desglosados, pero en general son, son la edad temprana, el género femenino, como ya habíamos mencionado, por el tamaño de la uretra. En el caso de los niños es la ausencia de circuncisión, sobre todo en menores de 3 meses, que se tenga la sospecha de alguna malformación o alguna obstrucción urinaria, no solo por litiasis, sino por, no sé, que tenga una estenosis. También la presencia de reflujo vesículo-ureteral, que pues ya no impide el flujo unidireccional normal, que es del tracto. Igual pueden haber otras infecciones agregadas o asociadas, como es el caso de una vulvovaginitis, que estén predisponiendo a esta. Bueno, entonces tenemos que después de que el patógeno se adherió al epitelio, pues esta va a ser resistente a la actividad limpiadora del flujo urinario. Y una vez que esto es resistente, pues va a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a alterar el peristaltismo ureteral, y esto favorece el flujo retrógrado, y así es como van a empezar a ascender, ¿no? Y van a colonizar hasta llegar a la parénquima renal. Una vez que están ahí, pues van a liberar endotoxinas. Estas endotoxinas van a activar macrófagos, linfocitos, que nos van a liberar pues las citocinas, los leucotrienos, que son propias del mecanismo de inflamación. Y pues esto va a inducir la liberación de óxido nítrico, y una vez que esto sucede, pues es cuando empieza la destrucción bacteriana. Sin embargo, aunado a esto, o más bien lo que produce el daño renal es esta respuesta inflamatoria. No propiamente la colonización de las bacterias, sino la respuesta inflamatoria que se desencadena por ellas. Y una vez que este daño renal empezar, esta nos puede llevar a que se formen cicatrices dentro del parénquima renal, y una vez que pues estas van a representar pues una pérdida de la función como de la masa renal. Y las consecuencias pues son las que queremos evitar, pues son la formación de estas cicatrices, y luego puede igual llevarnos a una hipertensión arterial isquémica o pues ya una insuficiencia renal crónica. ¿Se cambió? No. Ya cambió. Bueno, de aquí pues tenemos que va a haber diferencias en la presentación clínica dependiendo de la edad y la localización de la infección. De la edad, el Nelson nos menciona de manera general que se puede dividir en recién nacidos lactantes, en donde lo más común es que, pues, como él no nos puede referir los síntomas locales urinarios, que un escolar sí ya nos podría referir, pues se suele presentar como pues, una disminución en la ingesta, incluso un rechazo, que esté irritable, incluso puede presentar vómitos y distensión abdominal. Y ya de la escolar, si es una de tracto bajo, pues ya nos puede referir locales como disuria, polaquiuria, urgencia, y ya el dolor hipogástrico en la fosa renal. Esta tabla lo tomé de los apuntes de Cecilia, y de igual manera están presentados en la GPC, en donde nos dice pues en los recién nacidos cómo se va a presentar, en el lactante y los escolares. Es lo que ya habíamos visto, ¿no? Lo general, ahora lo vamos a ver. En cuanto a la historia clínica,
pues el Nelson nos hace énfasis de que si tenemos a un paciente con alguno de estos síntomas, tenemos que investigar si es la primera vez que le pasa o si ya tiene un antecedente. Igual tenemos que buscar si tuvo cuadros de fiebre de origen desconocido previos. Igual lo importante es investigar si ya tuvo tratamiento previo. Ahorita lo vamos a ver en el diagrama, pero estos son criterios ya de hospitalización. Y en cuanto a la exploración física, pues tenemos que medir la somatometría, los signos vitales, nos hace énfasis en la presión arterial y la presencia podemos palpar una masa abdominal o incluso el globo vesical, y también podemos hacer la percusión de las fosas renales, el Giordano, si sospechamos una alta. Entonces tenemos que, dependiendo de la localización, podemos tener diferencias en cuanto a su presentación clínica. Si es de tracto alto, tenemos a la pielonefritis. También está el absceso, pero el absceso es como más localizado. Solo es la afección bacteriana en una parte del parénquima renal. En cambio, la pielonefritis en general pues afecta a casi todo, ¿no? Y también tenemos de tracto bajo, en donde está la cistitis, que es una infección de la mucosa de la vejiga, y también puede estar la uretritis. De manera general, la pielonefritis se va a presentar como fiebre y síntomas sistémicos. Estos síntomas sistémicos, como ya habíamos mencionado, pueden ser dolor abdominal, lumbar, costal, en la fosa renal, o solo malestar general, o incluso solo como vómitos o una diarrea. En el caso de los recién nacidos, hago énfasis de que se puede presentar solo como un rechazo a la orina, un rechazo al alimento, o sí, al alimento, irritabilidad y lo que está en verdecito, ¿no? O sea, un cuadro de fiebre mayor a 39 grados de origen desconocido, o sea, sin un foco aparente. Y nos hace énfasis de que en niños varones debe durar mayor a 24 horas y en niñas mayor a 48 horas. Pero no sé si sea necesario esperar a ese tiempo por el riesgo de las cicatrices. Yo creo que no hay que esperar ese tiempo. Nada más para resumir, una infección urinaria de vía ascendente debe de quedar hasta una cistitis. No tiene por qué subir más, siempre y cuando si todo el aparato urogenital está normal, ¿no? Que no haya litos y que no haya malformación. Debe quedar en una cistitis porque como hay el uretero supuestamente tiene un mecanismo para que no fluya orina de manera retrógrada, pues ahí debe de quedar y debe ser solamente los síntomas locales. Tratamiento también. Desde el momento que una infección urinaria llega hasta a las partes altas de pielonefritis, es que hay factores que están haciendo que ocurran, ¿no? Y lo más frecuente es que sea una malformación o litiasis. Podría ser un tumor también, pero eso es menos frecuente en la edad pediátrica. Y eso pues es grave. Los pacientes que tienen litos, pues hay que cuidar que no llegue a las pielonefritis, porque como ya mencionaron, las pielonefritis frecuentes provocan daño renal y es lo que no queremos que ocurra, sobre todo en esta edad. ¿Seguimos? Sí. Y bueno, igual nos mencionaba que hay una variante de cistitis. Como ya vivimos en las de tracto bajo, solo son síntomas locales. No debe presentar síntomas sistémicos, sino fiebre. En el caso de que presente fiebre y también presente síntomas locales, eso quiere decir de que fue una alta que se extendió a una baja, por lo que ya entendí. No, una baja que se extendió a una alta. Okay. Las pielonefritis que no son ascendentes son por vía hematógena, que es lo menos frecuente.
pero podría ser también, ¿no? Pero no pensamos eso, no localizamos. Cuando pensamos en pleonefritis hematógena, cuando está acompañada de sepsis, cuando el niño está infectado por otras causas y el riñón es uno más. Igual cuando son pacientes hospitalarios, infecciones intrahospitalarias o en pacientes comprometidos. Ok, igual nos mencionaba que puede ser una cistitis hemorrágica. Esta se ha relacionado con infección por E. coli o adenovirus, sobre todo si el paciente es inmunocomprometido. Y nos menciona que suele pues autolimitarse y suele ceder la hemorragia, la hematuria, al cuarto día. Las más raras son la eosinofílica y la intersticial. En la eosinofílica pues igual vamos a encontrar hematuria y pues los eosinófilos, mientras que en la intersticial podemos tener los síntomas funcionales, pero no tener un urocultivo positivo. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues primero tenemos que tener la clínica compatible y lo segundo que debemos realizar es un examen general de orina y también es necesario el urocultivo. Del examen general de orina, pues tenemos que van a haber alteraciones en su color. Lo normal pues es que sea claro, transparente. Y pues en una infección puede ser turbio. Igual y no solo con el color, o sea, con la cualidad de la orina podemos decir que es una infección, porque hay otras cosas que pueden causar una orina turbia, como son pues los sulfatos, una contaminación fecal, ¿no? Igual pueden haber alteraciones en su pH, como ya había mencionado. Lo normal es que esté de 5 a 6.5 y si es mayor a 6.5 pues es alcalina. Esta pues es lo más común que suceda en las infecciones y también puede hacerla ácida, o sea menor a 5. Esta está más relacionada con ciertos patógenos como una variante de la E. coli, que es la resistente. Y esta pues tiene más riesgo de formación de litos, sobre todo si son de ácido úrico. Igual es importante la presencia de nitritos y la esterasa leucocitaria. Los nitritos pues normalmente no están y si se presentan, estas son por efecto de las bacterias gram negativas que reducen los nitratos a los nitritos y el tiempo necesario para que esto suceda son 4 horas. Por eso la sensibilidad de los nitritos, o sea que nosotros encontremos nitritos, es muy alta. ¿Por qué? Porque si el niño orina pues muy seguido, puede que no estén, o si hay bacterias gram positivas, igual puede que no estén presentes porque estos no hacen esta reducción. En cambio, si se encuentran, pues sí es muy sugestiva de una infección. Ahora esta está la esterasa leucocitaria, que es una enzima que se va a dar por la liberación de la ruptura de los leucocitos, ¿no? Y aquí abajo tenemos un cuadro en donde nos resume bien cuáles son las actitudes que podemos tomar dependiendo de estos dos parámetros, ¿no? Los nitritos y la esterasa leucocitaria. Por ejemplo, si ambos son positivos, pues tenemos que hay una alta sospecha de infecciones de vías urinarias. Siempre vamos a pedir el cultivo en todos estos casos, pero en esto está justificado dar el antibiótico, pues el tratamiento antimicrobiano empírico. En el caso de que solo se encuentren nitritos, los nitritos estén negativos, pero está la esterasa leucocitaria, esta ya es un poco, pues no tan probable, pero igual podemos hacer la misma acción, ¿no? De dar antibióticos empíricos. Y en el caso de que ambos estén negativos, pues esta ya es muy poco probable que sea de una infección de vías urinarias. Y en esta sí no está indicado dar antibióticos empíricos, pero igual podemos pedir el cultivo y esperar a que salga el resultado para dar el tratamiento. E igual se pueden encontrar eritrocitos, ya habíamos dicho, en la cistitis es más común y puede ser hasta menor a 5 por campo. Y cuando son dismórficos quiere decir que hay un componente glomerular.
En cuanto a los leucocitos, si están presentes, igual es un fuerte indicativo de infección. Y en el sedimento urinario, si encontramos cilíndricos leucocitarios, eso nos sugiere que es una infección de vía alta, una pielonefritis. Un estudio complementario que podemos hacer es el hemograma, en donde vamos a encontrar pues leucocitosis, neutrofilia. Igual puede haber aumento de la velocidad de sedimento glomerular, también aumento de la procalcitonina y la proteína C reactiva. Por lo regular, el hemograma el hemograma se solicita cuando hay afectación sistémica. En los 3 primeros casos que tienes allá de IVU, muy probable y puede ser o no ser, en cualquiera de los 3 está indicado tomar el cultivo, iniciar antibiótico en los 2 primeros y en el otro pues depende como esté el niño, ¿no? Si tiene manifestaciones clínicas y salió con negativos y leucopositivo, se podría dar antibiótico también previa toma de urocultivo. Y las 2 de arriba, pues hay que cultivar antes de rutina. El hemograma no es de rutina, el hemograma solamente cuando cuando se nos salió del tracto urinario inferior. Ok. Y pues esto yo considero que era importante pues presentar las actividades reactivas urinarias. Pues porque podemos solicitar el EGO y que lo realicen en el laboratorio, pero igual esta es una herramienta que nos puede ser útil y puede ser, pues, podemos obtener resultados un poco más rápidos, ¿no? Porque pues no se necesita una gran cantidad de orina y pues el tiempo de espera, aquí pues luego pueden checarlo más en sus casas. Pues el tiempo de espera no es mucho, ¿no? Varía de minutos dependiendo de qué quieres y estas son pues lo que mide la tira reactiva, ¿no? Leucocitos, nitratos y pues generalmente en el frasco nos trae pegado pues cómo se van a pintar cada uno, dependiendo de si son reactivos, ¿no? Igual nos dice esta imagen a partir de cuánto ya puede empezar a pintar o considerar unos cambios. Bueno, en cuanto al urocultivo, pues tenemos que va a ser necesario para confirmar el diagnóstico y para dar un tratamiento adecuado. Independientemente del método que nosotros elijamos para realizarlo, debemos realizar un aseo del área en donde vamos a tomar la muestra, ¿no? Ya sea si es de suprapúbica, pues tenemos que limpiar la pared abdominal. En cambio, los demás, pues tenemos que limpiar el área genital. Debemos de tener en cuenta que se debe limpiar entre los surcos interlabiales, en el caso de los niños, y en el surco banaloprepucial, en el caso de los niños, con retención del prepucio. Y debe ser la orina, la primera misión del día. Pues en el caso de que se pueda, ¿no? Porque tampoco vas a esperar al siguiente día si te llega de noche. Sí. El método de obtención pues nos lo divide en 2 grandes grupos, dependiendo si el niño controla o no sus esfínteres. Si no lo controla, estamos hablando de niños menores a 2 años. El método que pues es más seguro, sin embargo yo no he visto que lo hagan, es la punción suprapúbica. Y el segundo mejor método pues es el cateterismo vesical. Igual está la bolsa recolectora, que esta hace énfasis de hacer una buena asepsia, porque en esta es donde tenemos mayor riesgo de tener falsos positivos por estarlo tomando en un área contaminada. Una vez que se hace la asepsia, pues colocamos la bolsa y esta debemos de esperar 45 minutos. Si en estos 45 minutos no hay orina para la muestra, se tiene que retirar esta bolsa, volver a hacer la asepsia y colocar otra. En el caso de que sí controle los esfínteres, es decir, mayor de 2 años, incluso puede ser un poquito más, dependiendo del niño, se prefiere el chorro medio. Pues la explicación de que sea el chorro medio es porque la primera mitad mencionan eso,
se desecha para barrer los microorganismos que pudieran estar en la parte baja de la uretra. Y en el chorro medio, pues en teoría ya no debería de haber microorganismos si no tienen la infección. Y esta debe ser procesada en los primeros 30 minutos, porque como estamos poniendo nuestra muestra al medio ambiente, pues si se pasa de este tiempo puede haber que proliferen y no necesariamente van a ser que estaban en la orina, sino que pues se esperó, ¿no?, de más. Y un método para que si no la puedes procesar en los primeros 30 minutos es refrigerarla. La punción suprapúbica y el cateterismo vesical no tienen cabida en atención primaria. Son para casos muy especiales. O sea, no los van a hacer nunca, porque son riesgosos, pueden infectar, provocan dolor y mucha molestia. Y con el ego, aún sin urocultivo, con el ego y en el cuadro clínico, produce menos daño dar una serie de antibióticos que hacer estas maniobras invasivas. Sí, es correcto. Sí, de hecho la jefa te mencionaba que incluso si no tienes el urocultivo, pero el paciente sí presenta mejoras clínicas, pues lo puedes continuar como lo estás tratando. Claro, lo importante es que se cure, lo podemos ver con egos cuando se normaliza, cuando hay afectación del crecimiento, porque también ahí cuando pusiste la clínica compatible, a veces la clínica compatible es solamente que empieza a bajar de carril de crecimiento, porque las infecciones urinarias sintomáticas también afectan el crecimiento de los niños. Entonces, cuando uno de los laboratorios que se deben pedir cuando empieza a haber deceso del crecimiento es el ego. Y ya dependiendo del ego, pues se pasaría al urocultivo. Cuando nos interesa y es vital saber si está infectado o no, son los pacientes especiales, los que tienen malformación, los que tienen litiasis, los que constantemente están tomando antibióticos y no deseamos darle más antibióticos, ¿no? Ya tomó muchos, sigue con infección, entonces allá es vital un urocultivo, pero para la práctica general en atención primaria, donde va a ir el niño que no tiene otra malformación, no tiene nada, que tuvo una infección urinaria aislada, pues no es tan vital. Si podemos tomar el cultivo, excelente. Si no, podemos tratar con el ego y con la evolución clínica que tenga. Ok. Bueno, y pues esta tabla nos presenta cómo vamos a considerar positivo el urocultivo dependiendo de la técnica que estemos realizando. Por ejemplo, de la punción suprapúbica, como usted menciona, que es la menos se realiza, porque pues es el método invasivo que le suele provocar dolor, entonces casi no se usa, pero pues independientemente de la cantidad de unidades formadoras, si se presentan, se considera positivo. En cambio, los demás, pues tenemos puntos de cortes, como podemos ver. Y pues en caso de la bolsa, que es el método no invasivo, ¿no? Pues esta necesitamos mínimo dos positivos mayores a 100,000 para que se considere que pues es una infección realmente. En cambio, no, nos mencionaba que si tienes uno, puedes cambiar de método, ya sea la sonda o al chorro medio, dependiendo de si es contenedor de esfínteres, para considerarlo positivo, pero pues como usted menciona, pues no es tan necesario en la práctica clínica. O sea, se debe de pedir, como les digo, se debe de pedir antes de iniciar el antibiótico. Sí. Pero si por algún motivo, por alguna razón no se pudo, pues ni modo. Incluso a veces ponen la bolsa, orina el niño o la niña, y si no se fijan, la bolsa se chorrea en el pañal. O sea, cuando lo vas a ver ya no hay. Y si hay clínica y se va a orinar, pues no sabemos en cuánto tiempo, si no se va a tener el cuidado, pues entonces se inicia el antibiótico y se difiere. Porque es más importante cuando hay clínica iniciar el antibiótico
que estar tratando por varias horas o por un día, tomar el ocultivo. Y si ya inició el antibiótico, ya no tiene caso el urocultivo porque se va a alterar, no van a poder confiar en un resultado. Sobre todo cuando ya, por ejemplo, los antibióticos pues se excretan por vía urinaria y cuando se excretan lavan todo eso, sobre todo cuando ya pasaron varias horas, 6, 8 horas de iniciado el antibiótico, ya el urocultivo ya no es fidedigno. Bueno. En cuanto al abordaje, pues tenemos que se puede dividir en dos condiciones, ¿no? Que presente fiebre y que no lo presente y presente síntomas urinarios. Si presenta fiebre, pues nosotros vamos a considerar una infección de vía alta, ya sea que esté asociado a síntomas locales o no. Siempre vamos a considerar que sea una alta. El Nelson nos mencionaba que si es un menor de 3 meses, así solo tenga los síntomas locales, debemos de considerarlo como si sea una pielonefritis y debe tratarse de manera hospitalaria. En el caso de que sean síntomas locales, pues tenemos dos, pues en general solo va a ser una, ¿no? De que tengan los síntomas locales, pues ya tenemos que es una infección baja y tenemos que pedir el urocultivo. Sin embargo, pues no podemos no contar con el resultado y aún así iniciar con el tratamiento. Este se hace con trimethoprim y sulfa. Otras opciones son amoxicilina y ácido, ¿no? Y el tratamiento va a durar de 3. Igual nos mencionaba que si no tiene síntomas, pues ya es una bacteria asintomática. Y pues las actitudes que se deben tomar en esta, si nos llegamos a topar con ello, es no dar tratamiento, sino dar un seguimiento pues, del caso. En el caso de que sea alta y ya pedimos el urocultivo, pues nosotros debemos de clasificarlo si tiene factores de riesgo para ser ingresado, que como podemos ver en el cuadro de la izquierda, estos son los factores de riesgo. Con que presente uno se va a considerar que debe ser criterio hospitalario, ¿no? Si tenemos la sospecha de malformaciones urinarias, si es menor a 1 año, no nos dirá específicamente menor a 3 meses, pero también dice que es frecuente en 1 año el Nelson, entonces lo dejé a 1 año. Si tiene intolerancia a la vía oral, si tiene otras comorbilidades, por ejemplo, que tenga una afección cardíaca o que esté saliendo de un cuadro séptico, de una cirugía. Si tiene datos de deshidratación, de obstrucción, de alteración del estado general o inestabilidad hemodinámica, se considera que debemos de ingresarlo. El síndrome de Down y, como habíamos mencionado, el aspecto séptico. Y también si tiene riesgo social. Esto hace referencia a que si nosotros vemos que la madre o la que está con el niño no sigue bien las instrucciones o no le quedó claro, pues mejor que lo envíen a hospitalario, ¿no? O si igual no se le puede dar un tratamiento, no se le puede seguir el tratamiento en el caso de que empeore en la comunidad en la que lo estamos atendiendo, pues mejor se envía de una vez a hospitalario. Y los que están subrayados más el de abajo son los que menciona la GPC. El fracaso del tratamiento también es muy importante, ¿no? Si ya tuvo tratamiento previo y no respondió a este. Pues una vez que se ingresa, las recomendaciones generales son que pues, se aumente la ingesta de líquidos, que se eliminen otros focos de infección como puede ser una vulvovaginitis y que se proporcionen medidas de higiene perineogenitales, ¿no? Porque igual mencionaba que, por ejemplo, si tienen cistitis recurrentes, incluso perineofitis, pero sobre todo cistitis recurrentes, puede estar relacionado con un arrastre de los patógenos del área anal hacia la uretra. Entonces podemos valorar estas medidas de higiene y corregirlas, ¿no? En el caso de que estén mal.
Y también nos mencionaba el estreñimiento intestinal. Pues la explicación de es que van a dar una compresión mecánica, ¿no? Hacia la uretra, y pues esto disminuye su flujo, su salida. Aquí tenemos los cuadros en donde pues tenemos las dosis y cómo vamos a dar el manejo de los medicamentos. Por ejemplo, el trimethoprim que te mencionaban en cistitis, este abajo es de la GPC de 8 miligramos por kilogramo día, y lo debemos de dividir en dos dosis. Y pues aquí te menciona de 7 a 10 días, pero el Nelson igual nos mencionaba de 3 a 5 días, entonces no. Y del tratamiento ambulatorio de una pielonefritis, nos mencionaba que solo puede ser si estamos ante un caso no complicado, es decir, que no tiene, tú sabes que no tiene malformaciones, y sobre todo se da cuando el paciente ya es mayor. Un punto de corte, la verdad es que no encontré, pero sí te mencionaba que si es mayor, podrías darle el tratamiento ambulatorio, y este ya es vía oral, también con cefalosporina de tercera generación. En cuanto a los estudios de imagen, pues nosotros tenemos que el ultrasonido, según el Nelson, lo vamos a pedir todos los neonatos que estén cursando con su primera infección, con su primer cuadro. Igual en todos los varones menores a 3 años. Y en las niñas tiene que ser menores a 2 años que esté cursando con su primera infección. Si ya es mayor a los 2 años, si es su segunda, pues igual y podemos pedirlo. Si es un paciente que ya tuvo varios cuadros, o sea, tiene infecciones recurrentes, lo podemos utilizar. Y en general, si está cruzando con un cuadro de pielonefritis, podemos pedir el ultrasonido. El que está acá es de la GPC. Esta es clara, nos dice que vamos a pedir el ultrasonido en menores de 3 años que esté cursando con su primera infección documentada. Este tiene que ser pues de la región renal y vesical. Y cuando estos niños son mayores a 3 años, primero tenemos que descartar factores de riesgo como el estreñimiento, el inicio de la vida sexual y pues que esté apenas empezando con el control de los esfínteres. En cuanto al grama-gama con dimercaptosupínico, según la GPC, pues lo vamos a pedir cuando estamos ante un cuadro atípico o cuando estamos ante un cuadro de recurrencia. Atípico es que pues sea una presentación grave, es decir, que pues el paciente, no sé, esté apético, que presente oliguria, que tenga una masa vesical abdominal, que tenga creatinina elevada, la falta de tratamiento. Si ya lo iniciamos y en 48 horas no hay una respuesta, pues estamos ante un caso grave. Y esta nos va a servir para valorar, pues en sí nos dice si realmente es una afección de tracto alto, es decir, nos diagnostica una pielonefritis aguda y con ello si ya tiene formaciones de cicatrices. Y lo que observamos en el gamma es que las áreas afectadas se van a ver hipocaptantes. Y pues bueno, una recurrente, la GPC la define como que si presenta pielonefritis aguda, tiene que ser a partir de 2 episodios. Y si es una cistitis, a partir de 3. En cuanto a la uretrocistograma miccional o CUM, esta, pues según la GPC, la vamos a solicitar cuando hay una dilatación de la vía urinaria que se ve en ultrasonido,
porque en el ultrasonido de manera normal no se deben de ver los ureteros. En cambio, si los estamos viendo, quiere decir que están dilatados. Si tiene oliguria, igual podemos pedir este nos va a, el cistograma misional nos sirve para valorar si tiene cierto grado de reflujo útero-vesical. O sea, en primera instancia lo que hay que pedir es el ultrasonido ante cualquier pielonefritis, o sea, la pielonefritis desde la primera. Sí. Si es una infección urinaria baja y es niño y se descarta fimosis, que es una de las causas más frecuentes. Si no tiene fimosis, también hay que estudiarlo. Si tiene fimosis, pues habría que ver si ya es momento de que sea intervenido quirúrgicamente, ¿no? De las niñas, se espera igual que sean 2 o 3, o sea, con lo menos hasta la segunda, porque es muy frecuente en las niñas. Las infecciones de vías urinarias bajas, finalmente cuando empiezan a ir al baño, a veces las dejan que ellas solamente se aseen o se sequen y a veces no lo hacen bien y eso provoca, o cuando empiezan o cuando hacen del baño, cuando defecan, si ellas se limpian y se limpian mal, no se les enseña, tienen mala técnica y están empezando a dominar esto, es muy frecuente las infecciones de vías urinarias bajas. Como les digo, si el tracto urinario está normal, no hay malformación, ahí va a quedar en una cistitis, pero ya la segunda o tercera cistitis, pues ya obliga a revisar el ultrasonido para descartar que tuviera algo más y estar tranquilo, que no tiene nada. En el niño, como les digo, si se descarta fimosis, hay que hacerlo para descartar si no tiene algún agravante que esté permitiendo la recurrencia de la infección urinaria. La uretrocistograma misional solamente se pide cuando se detecta algo en ultrasonido y se hace fuera de la etapa aguda de la enfermedad, porque puede llevar, si está todavía bajo tratamiento o hay una infección activa, podría eso propiciar mayor infección. El ultrasonido, como no es invasivo, se puede pedir en cualquier momento. Gracias, doctora. Y pues en cuanto al seguimiento, pues aquí nos menciona que si lo podemos hacer con ultrasonido renal. Ya vimos las indicaciones de cuándo lo vamos a hacer. Y pues el ultrasonido renal, si tenemos alguna anormalidad, pues eso ya nos puede indicar alguna malformación o una uropatía obstructiva, ¿no? Que esto nos lo va a explicar mi compañero más adelante. Y en el caso de que salga normal y tenga pues varias recurrentes, aquí sí te mencionaba que podemos seguir con el CUM o ya una urotac para buscar pues más específicos, ¿no? Y pues si no, pues ya quedó bien el niño y nada más puede hacer seguimiento o las recomendaciones de higiene que le podríamos dar. Y ya, eso sería todo. ¿Toman las preguntas, doctora? Sí, está bien. Ok, la primera es ¿cómo diferencias una infección del tracto bajo de una infección del tracto alto? Por los síntomas, por ejemplo, si es de vía alta puede ser por síntomas sistémicos y como la fiebre, y si es de vía baja serían más síntomas locales como dolor al orinar, en la urgencia mencional, incontinencia, por ejemplo, igual el olor de la orina. Sí, es correcto. Y pues, la siguiente es, menciona unos criterios, con 3 que menciones, para que sea un manejo hospitalario. Justo ahora puedo recordar las malformaciones de vías urinarias, que sea menor de 1 año, el riesgo social y la afección del estado general. Creo que había otros. Sí, Cuando se trata de pielonefritis, solo sí. eso
proponer de manejo hospitalario de la pielonefritis, porque de la cistitis nunca hay manejo hospitalario. O sea, no quiero decir nunca, porque en medicina nunca hay nunca, pero sería No es como... excepcional, será excepcional, exacto. En cambio, las pielonefritis no. Ok. Y pues es correcto, es lo que mencionan. Aquí están pues completos todos. Ya lo vimos. Y la última, ¿en quiénes está indicado el ultrasonido cuando están cursando con su primera infección? A todos los menores de 3 años. En niños menores de 3 años en su primera infección documentada. Es correcto. Y pues hace hincapié de que debe ser renal y vesical. Y eso sería todo, doctora. ¿Quién iba a ver litiasis? Yo, doctora. Creo que vamos a dejar litiasis para mañana, porque es bastante. No creo que lo terminemos en 10 minutos. Sí, entonces mañana temprano. Mañana temprano y nos seguimos con síndrome de Down y con